tenemos programado realizar nuestro webinar. Primero que todo quisiera, bueno, les abrí el micrófono a todos para que todos, pues más o menos me digan desde qué países se están conectando, pero cuando ya iniciemos el webinar, los voy a silenciar a todos y a medida de que vayan surgiendo preguntas, cada uno va a activar su propio micrófono. ¿Les parece bien? Pues es que eso es lo que quiero ver. Bueno. Alejandra Beltrán, reiniciar inicio. Carolina, reiniciar inicio. Audio. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Erika Benítez. Soy especialista en todo lo que es gestión de riesgo, tanto operacional como lavado de activos. Inicialmente, pues mi trayectoria profesional la hice en Colombia. Tengo más de 8 años pues como implementadora y como consultora todo lo que es la gestión de riesgos, tanto operacional como lavado de activos en diferentes sectores como el financiero, transporte, seguros, bancos. Entonces, pues, digamos que esa es mi trayectoria. En este momento, pues, estoy trabajando desde la ciudad de Buenos Aires, estoy trabajando para Chile, Argentina, Bolivia y Paraguay. Quisiera saber desde dónde se están conectando. ¿Todos me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Ok, ¿desde qué país, ciudad se están conectando? Fabio Valverde de Tuluá, Colombia. ¿Desde Tuluá? Sí. Ok, Colombia. ¿Alguien más que se presente así como para saber desde dónde más estamos conectados? Julián Osorio de Medellín. Muy bien, Julián, bienvenido, buen día. Gracias. Buenos días, Oscar Rojas de Panamá. Buen día, Oscar, bienvenido. Gracias. Buenos días, Carolina López en Bogotá. Carolina, muy buen día, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿alguien más se anima? ¿Ninguno? Buenos días, Fernando Aldana de Bogotá, Colombia. Buenos días, Fernando, bienvenido. Gracias. Bueno, tenemos la mayoría somos colombianos, hay un panameño, ¿de algún otro país? Bueno, parece que no. Elvis. Buenos días, desde Bogotá. Bueno, desde Bogotá también, bienvenido, Elvis. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Perdón? No, pensé que me estaban hablando. ¿De México? Desde México. ¿Me recuerdas? Es que no te escuché muy bien. Gladys de Pérez. Ok. México. Bueno, Gladys, bienvenida. Bienvenida desde México. Bueno, tenemos México, Panamá, Colombia y yo que soy desde Buenos Aires. Bueno, vamos a dar inicio. La idea del día de hoy es revisar lo que son los elementos del sistema de gestión de riesgos, independientemente del sistema que nosotros manejemos. Podemos manejar sistema de lavado, podemos manejar riesgo operacional, podemos manejar riesgos tecnológicos, independientemente del sistema que vayamos a manejar. Esos son los elementos básicos que nosotros necesitamos pues, para manejar o administrar un sistema de gestión de riesgos. Cualquier inquietud, en este momento los voy a silenciar a todos para no escucharlos, de pronto para no escucharlos. Y a medida de que se vaya presentando alguna inquietud, alguna duda, activan sus micrófonos y participamos de la inquietud o de la duda que tengamos.
Espérame que se acabó de agregar otra persona. Bueno, en este momento los voy a silenciar y vamos a dar inicio. ¿Alguna inquietud antes de iniciar? ¿Algún comentario antes de iniciar? ¿Ninguno? Bueno, entonces los voy a silenciar y vamos a dar inicio. Pues ya saben quién soy Erika Benítez. Cualquier inquietud, duda, activan sus micrófonos y me preguntan. Bueno, entonces, como les estaba comentando, el objetivo... Bueno, el objetivo de este webinar, como les estaba comentando, es fortalecer a ustedes en los conceptos básicos de los elementos de gestión de riesgo. Muchas veces nosotros nos ponemos, hablamos como gestores, como administradores, hablamos de que hacemos una gestión de riesgos, de que estamos identificando riesgos, pero muchas veces se nos queda o se nos olvida o pasamos por alto cuáles son esos elementos como tal. Muchas veces nosotros vamos, hacemos una identificación de riesgos, un análisis de riesgos, pero no le comentamos a las personas, nosotros como gestores, no comentamos a las personas cuáles son los elementos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, por qué es importante tener un sistema de gestión de riesgos. Entonces quisimos empezar como desde la base, como de los cimientos, y a medida que vamos avanzando con este webinar, vamos a ir profundizando un poco más en qué es un análisis de riesgos, cómo debemos identificar un riesgo, cuáles son las diferentes técnicas de un riesgo, pero en este momento lo que vamos a ver son todos los elementos, que es como la base para nosotros poder tener un buen sistema de gestión de riesgos. La capacitación de hoy, el webinar de hoy, tenemos como referencia la norma ISO 31000. Nuestra agenda del día de hoy, entonces, es validar cuáles son los paradigmas y las ventajas de un sistema de gestión de riesgos, unos conceptos básicos y cuál es la estructura como tal del sistema de gestión de riesgos, teniendo en cuenta los principios, un marco de referencia, una definición de políticas y pautas a documentar. Muchas veces, y en la experiencia que he tenido, incluso a mí me ha pasado, de que no sé cómo redactar una política, no sé qué elementos debemos tener en cuenta para redactar una política, y ese es el punto de partida de un sistema de gestión de riesgos: definir, redactar, hacer conocer la política de gestión de riesgos, y vamos a finalizar con un ejercicio práctico. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, continuamos. Entonces, nosotros cuando nosotros nos hablan de paradigmas con respecto a los riesgos, muchas veces, o cuando nosotros le vamos a hablar, nosotros como gestores les vamos a hablar a nuestras personas, a nuestros compañeros en cada una de nuestras empresas, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, las personas como que nos miran y nos dicen, bueno, de pronto ahora ya se han venido familiarizando un poco más, pero cuando iniciábamos con estos procesos o cuando llegamos a una empresa donde no había gestión de riesgos, las personas como que les daba temor, las personas muchas veces rechazaban porque culturalmente la gestión de riesgos se veía como un trabajo adicional, como un proceso más que teníamos que hacer a nuestros procesos del día a día. Y entonces como que las personas nos rechazaban, o nosotros mismos rechazábamos cuando nos venían a hablar por primera vez de gestión de riesgos. Entonces, los paradigmas que hay es que la gestión de riesgos o tener un riesgo es algo malo por naturaleza. Nosotros creemos que tener un riesgo es algo malo, que si tenemos un riesgo es porque algo estamos haciendo mal, y eso no es así. Creemos que es un elemento externo, que es un elemento independiente,
que eso no es con nosotros, que eso no va con nosotros, que eso es algo que tienen que gestionar o realizar de pronto el directorio, los gerentes, el presidente, y no. Eso es algo que está involucrado con cada uno de las personas de la organización, de la empresa, y es algo que el día a día tenemos que estar digamos que relacionados con esto. Creemos que al eliminar un riesgo, esa es la meta, y la meta no es la eliminación de un riesgo, la meta es la disminución de su calificación y la gestión como tal. Un riesgo se puede llegar a eliminar las causas de un riesgo, pero un riesgo se transforma, digámoslo así. Que consideramos que es una función empresarial y no es una función que tiene que ver con cada uno de las personas que hacen parte de la empresa como tal. Teníamos miedo porque considerábamos que el riesgo era un enemigo, que es algo malo, que es algo que no está con nosotros. Muchas veces tomamos decisiones emotivas. Teníamos un carácter reactivo, o sea, yo tengo un riesgo y voy a atacarlo y voy a, como que no me familiarizo, como es algo que yo reacciono mal. Teníamos, o se cree que no se pueden cuantificar, lo vemos como una rivalidad y consideramos que la responsabilidad del análisis de riesgos es de una persona experta. Y no, nosotros como gestores o nosotros como participantes dentro de la gestión de riesgos, tenemos que saber un poco de nuestros riesgos, cómo administrarlos, cuáles son. Nosotros desde cada uno de los procesos, no hay otra persona que conozca más los procesos si somos nosotros los dueños de los procesos. Entonces no es solamente responsabilidad de un externo, sino que también es responsabilidad nuestra. Entonces esos son como los paradigmas que se vienen o que se dan frente a un tema de gestión de riesgos como tal. Inquietudes, dudas hasta el momento, ¿alguien quiere hacer algún aporte? No quiero ser como la única que habla, quiero que cada uno muestre cómo manejan sus riesgos desde su compañía, alguna experiencia, algún comentario con respecto a sus paradigmas. No, están muy callados el día de hoy. Bueno, vamos a continuar y más adelante espero participación. Me dicen que desde Serfinanza no están escuchando. Henry de la Hoz. Bueno, creo que es la única persona porque el resto están escuchando bien. No sé cómo poder colaborar, Henry. Bueno, vamos a continuar. Siguen sumándose personas. Seguimos. Bueno, eso es un poco como los paradigmas que nosotros acabamos de describir. Le tenemos miedo, creemos que no es responsabilidad nuestra, creemos que si nosotros decimos que tenemos un riesgo vamos a ser señalados, creemos que que si nosotros gestionamos riesgos vamos a tener más trabajo adicional a lo que nosotros hacemos día a día, y no, esto no es así. Tenemos que llevar a que todo sea, digamos, todo sea como un ciclo y todo esté incluido dentro del proceso como tal. ¿Me escribieron? Bueno, vamos a revisar, que hoy tengo uno de ustedes. Las ventajas de hacer una gestión de riesgos. Aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. ¿Esto por qué? Porque los riesgos que tiene cada uno desde nuestras áreas, desde nuestros procesos, en alguna medida van relacionados o tienen que ir relacionados con los objetivos estratégicos de la empresa. Todos trabajamos para cumplir unas metas. Esas metas están definidas desde la dirección, desde la gerencia, desde la presidencia, y eso se alinea de ahí hacia abajo con todos los procedimientos. Hay unos procedimientos que están alineados de una manera más fuerte que otros, pero al final nosotros vamos a colaborar, todos los procesos de la empresa van a colaborar con esa consecución de esos objetivos corporativos.
fomenta la gestión proactiva, nos volvemos conscientes de la necesidad de identificar y tratar o gestionar los riesgos, damos cumplimiento, al gestionar riesgos damos cumplimiento con algunos requisitos legales y reglamentarios. Muchas veces, y hemos estado en contacto con muchas empresas que no están obligados a tener gestión de riesgos, pero se han venido dando cuenta que por buenas prácticas es bueno tener una gestión. Entonces, esas empresas que no están obligadas, digamos que trabajan de una manera más proactiva, más organizada, y por eso muchas empresas del sector o de los que no están obligados puntualmente a gestionar riesgos, los han venido adaptando como tal. Mejora la presentación de informes. Me tiro a tres personas que se nos están uniendo. Mejora la presentación de informes obligatorios y también los que queremos hacer pues, de manera voluntaria. Mejora el gobierno corporativo. Mejora la confianza y honestidad de las partes involucradas. Acá cuando hablamos de partes involucradas estamos hablando de todos los procesos de la compañía. Minimizamos pérdidas, establecemos una base confiable para la toma de decisiones. Cuando nosotros gestionamos riesgos y tenemos un panorama, y vemos el panorama desde la parte de riesgos, esto nos ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a que un proceso está mal diseñado, ante que un control no está siendo efectivamente bueno y tenemos que cambiarlo, entonces generamos planes de acción. Entonces esto lo que permite es una mejor toma de decisiones porque vemos un panorama un poco más amplio, no vemos solo el proceso como tal, sino que vemos el panorama un poco más amplio. Además que cuando nosotros empezamos a gestionar riesgos nos damos cuenta que digamos que muchos de nuestros riesgos incluyen otras áreas, incluyen otros procesos, entonces se da como una armonía, como una alineación con otros procesos. No somos, digamos, unas islitas solas que tenemos nuestros propios riesgos y no afecta a nadie, no. Ahí nos damos cuenta que podemos afectar a otras personas y así podemos entonces como que tomar mejores decisiones y hacer una mejor planificación. Tenemos una asignación más eficaz de los recursos para el tratamiento de los riesgos. Mejora la eficacia, la eficacia y eficiencia operativa, incrementa el desempeño de la salud con respecto, supongamos si tenemos protección ambiental, temas como esos, entonces incrementamos el desempeño con esto. Mejoramos la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes, porque nosotros al tener una identificación de riesgos sabemos por dónde somos sensibles para que se nos materialicen pérdidas. Mejora el aprendizaje organizacional, mejora la flexibilidad organizacional, porque pues todos estamos involucrados, y mejora los controles. Bueno. Continuemos. No los escucho, están muy callados ustedes. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a ver un poco de gestión de riesgos, porque a veces como que nos confundimos y no sabemos qué es un perfil, no sabemos qué es un riesgo, no sabemos qué es una pérdida, entonces como que a veces hacemos una mezcla de todas estas cosas. Entonces, un sistema de gestión de riesgos es lo que es, digamos que toda la arquitectura que maneja una empresa, toda la arquitectura que maneja una organización. Entonces, en esta arquitectura nosotros establecemos políticas, objetivos, procedimientos y contamos con una estructura para la administración del riesgo. O sea, es como el mapa, como el panorama general que yo tengo con respecto a nuestro sistema de gestión como tal. El riesgo que nosotros sabemos, a veces confundimos con una causa o a veces confundimos con una consecuencia. El riesgo es la posibilidad de nosotros incurrir en pérdidas, cualquier tipo de pérdidas, por deficiencias o fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia ocurrencias externas. Eso es un riesgo. Un riesgo es cuando yo puedo incurrir a una pérdida. Digamos que por estas causas, el recurso humano,
procesos, tecnología, infraestructura o un evento externo. ¿Qué es un perfil de riesgo? El perfil de riesgo es cuando yo tengo ya todos mis, digamos que cuando yo tengo ya todos mis riesgos identificados, es el resultado consolidado de esa mediación. Y así me da cómo está expuesta la entidad con respecto, pues, digamos, a todos los riesgos. Nosotros tenemos varios riesgos de diferentes procesos y el perfil de riesgo es el resultado de todos esos riesgos y así yo veo cómo mi empresa está expuesta, digamos que con respecto al riesgo. Ese es el factor, ese es el perfil de riesgo. Los factores de riesgo es qué me causa a mí esa pérdida, qué me causa a mí el que yo incurra o el que yo tenga ese riesgo. Entonces, es lo que me genera el riesgo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, es recurso humano, las personas no están capacitadas adecuadamente o cometen un error, omiten alguna actividad, algún proceso que teníamos que hacer, entonces generamos una pérdida. Los procesos están mal diseñados, son insuficientes, o de pronto los documentamos como no se están haciendo en el momento, o de pronto los procesos han venido cambiando y no los actualizamos, entonces esto me puede llegar a generar una pérdida porque, por ejemplo, llega una persona nueva, le damos un procedimiento y ese procedimiento por ser o estar desactualizado me va a hacer alguna actividad y con esto voy a incurrir en pérdidas. La tecnología también es algo que me puede causar un riesgo operativo. La infraestructura, cómo estamos acondicionados, estamos en un edificio, estamos en una casa que no digamos que no me ofrece las comodidades o la seguridad para tener a todos nuestros empleados ahí, y acontecimientos externos. Algo que pasa, que nosotros no lo teníamos, digamos, a la vista, y pasa, y entonces con esto podemos tener pérdidas como tal. La pérdida simplemente es una cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo y los gastos que me genera atender, digamos que, este riesgo como tal. Inquietudes, preguntas. ¿Inquietudes hasta el momento? No, todo bien. ¿Sí? Todo bien. ¿Aló? ¿Alguno tiene una inquietud? ¿No tiene alguna observación, alguna duda hasta el momento? No. ¿Todo ha sido claro? Sí. Ok, continuemos. Yo los siento muy callados y me gusta que participen, que me cuenten cómo es la experiencia de cada una de sus empresas. Bueno, continuemos. Evento. Un evento es un incidente o una situación que ocurre durante un tiempo particular. El evento de pérdida son aquellos incidentes que me generan una pérdida de riesgo operativo. Eso lo llamamos un evento de pérdida. El riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad. Es el riesgo al cual no le hemos efectuado controles. Es la actividad que por sí me genera un riesgo. Y digamos que ese es mi riesgo inherente. El riesgo residual es ese riesgo que nosotros tenemos y al cual ya le aplicamos unos controles. El objetivo de la aplicación de esos controles es reducirme la calificación de ese riesgo inicial que nosotros tenemos o ese riesgo inherente que nosotros tenemos. Una política, que es lo que vamos a desarrollar más adelante en el ejercicio, se define como una guía que nos lleva a encaminar, da unas orientaciones, da unas directrices y me encamina a que las personas actúen de cierta manera. Es como una regla de juego, es algo que está escrito, porque no puede ser verbal, la política tiene que redactarse, tiene que escribirse, tiene que darse a conocer, y es algo que me va a decir el actuar de las personas involucradas o de los actores involucrados como tal.
Un control es un conjunto de actividades que me permite administrar, ordenar, dirigir o regular un comportamiento. Esto con el fin de bajar la probabilidad de fallo y obtener resultados deseados. Un control es algo que yo le aplico a cierta situación para que no me vuelva a ocurrir, para evitar de que me ocurra o para que me ocurra, digamos que menos, no me ocurra tantas veces. Bueno, ahora vamos con la estructura del sistema de gestión de riesgos. Entonces, la estructura es, nosotros tenemos unos principios, un marco de referencia y un proceso de gestión de riesgos. Esto deben de ir todos encaminados, todos hacia una misma dirección. Esto deben de ir todos alineados. Entonces, la gestión de riesgos es la arquitectura como tal. Esos cimientos que me van a poder llevar a que más adelante yo gestione el riesgo mediante la aplicación del riesgo como tal. ¿Listo? Eso es una gestión de riesgo. Tiene una arquitectura, que es todos los cimientos, todas las políticas, todo lo que nosotros definimos, marco, principios de referencia y procesos. Y gestionar el riesgo ya de la aplicación de esa arquitectura como tal. Claro. Bueno, tenemos entonces el marco de referencia. El marco de referencia, entonces, el marco de referencia, entonces, es como lo decíamos, es ese conjunto de principios, el marco de referencia como tal y la aplicación de un proceso como tal. Esa es nuestra gestión de riesgo como tal. Según o teniendo como referencia la ISO 31000, pues que la ISO 31000, como todos sabemos, es como la mamá de la gestión, la que me dice cuáles son los lineamientos generales. Por eso es que siempre la tomamos como referencia. Entonces, ¿cuáles son los principios de la gestión de riesgos? Que crea y protege valor. ¿Esto por qué? Porque logra los objetivos y mejora el desempeño. Otro de los principios es que la gestión de riesgos hace parte integral de los procesos. No es un área aparte, no es un mundo aparte, no tiene nada que ver con nuestra cadena de valor, no. La gestión de riesgos es una parte integral, hace parte de nuestra cadena de valor, de nuestros procesos de la compañía. Es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones, me ayuda con abortar la incertidumbre, porque pues yo al saber y al tener toda la visualización del panorama, puedo como tomar mejores decisiones y saber cuál es el paso a seguir y como que eliminar esas incertidumbres que ya tenemos. La gestión de riesgos es un proceso sistemático, estructurado y oportuno. Por eso es tan importante, antes de empezar a analizar riesgos y antes de hacer el proceso de gestión de riesgos, nosotros sentarnos, organizar cuáles son las responsabilidades de cada participante o de cada involucrado, saber cuáles son los tiempos que nosotros vamos a tener, saber cómo vamos a trabajar, definir una metodología. Me he encontrado pues varias veces, no muchas, pero me he encontrado de que tú llegas a una empresa y digamos, tecnología tiene una metodología para identificar los riesgos. El área contable tiene otra metodología para identificar los riesgos. Entonces, esto que me está diciendo que no es un sistema sistematizado ni estructurado, porque lo primero que tenemos que hacer es definir una metodología a la cual todos estén de acuerdo, todos pueden manejar y todos estamos hablando el mismo lenguaje. Por eso es tan importante el tema cultural de la gestión de riesgos. Antes de nosotros iniciar con la gestión de riesgos, con la implementación, tenemos que contarle a cada uno de las personas de nuestra compañía, miren, vamos a hacer esto, estamos haciendo esto, tenemos que capacitarlos, tenemos que explicarles, tenemos que enseñarles de una manera amigable,
para que ellos no vengan con esos paradigmas, con esta, digamos que no le tomen como rechazo esta parte. O tuve la oportunidad en una empresa de Colombia, cuando estuve trabajando, cada vez que me veían, ay, llegó la cansona, ay, llegó la que nos va a poner más tareas, ay, llegó la que nos va a poner más trabajo. Esto es porque no participamos en la gente muy bien de la cultura como tal de gestión de riesgos. Entonces es sistemática, estructurada y oportuna. Es adaptable. Una gestión de riesgos tú lo puedes hacer desde el banco más grande, multinacional, con presencia en varios países, hasta la pequeña y mediana empresa con 10 personas, 15 personas. Entonces, es adaptable de acuerdo pues a las operaciones, de acuerdo al número de personas, es adaptable de acuerdo a la actividad que nosotros hacemos. No significa que una empresa de 15, 20, 30 personas, 50 personas tenga que tener la super aplicación para manejar riesgos, y lo pueden empezar a manejar en un Excel, lo pueden hacer. Y a medida que vayan creciendo, a medida que vayan gestionando más cosas, ya se van a ir a adaptar, ya se van a ir adaptando pues a una herramienta de pronto un poco más grande, un poco más robusta. La gestión de riesgos no es una foto, no es algo que nosotros hicimos gestión de riesgos en el 2015 y no la volvimos a hacer, no. Es algo tan dinámico como el mismo negocio. La gestión de riesgos tiene que adaptarse, tenemos que irla actualizando de acuerdo a las nuevas herramientas, a los cambios normativos, a los cambios de tendencia que se van dando como tal. Considera factores humanos y culturales. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos se hace con personas, no con máquinas. Entonces, por eso nosotros tenemos que enfatizar tanto en la cultura, enfatizar tanto en que las personas se adapten y sean amigables con la gestión de riesgos. Por ejemplo, tenemos el mismo banco que tiene presencia en Colombia y tenemos el mismo banco que tiene presencia en Argentina. No podemos tener los mismos riesgos porque la cultura es distinta, porque se manejan distintas políticas, porque las políticas económicas del mercado son distintas en los dos países. Entonces, esto es lo bueno, que nos adaptamos a la cultura y nos adaptamos pues digamos que al entorno en el que está cada una de las compañías. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de empresas, no significa que cada empresa es un mundo. Entonces, si nosotros tenemos un banco en Colombia, vamos a hacer el trabajo y vamos a replicar lo mismo para Argentina, no. Tenemos que sentarnos desde cero y desde ahí empezar a hacer una nueva gestión, porque pues es algo totalmente distinto. Es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio, es lo que les comentaba anteriormente. No tenemos una foto de gestión de riesgos, no, tenemos que ir actualizando de acuerdo a lo que se va, a lo que se va dando de cambios. Facilita la mejora continua de la organización. ¿Esto por qué? Porque si algo no me está funcionando, yo tengo que buscar nuevas alternativas para que me funcione. Entonces, por eso nos facilita pues, la mejora continua de la organización. La información la tenemos disponible, tenemos disponibilidad de información, no hay necesidad. Si nosotros hacemos una gestión, tenemos la información actualizada, no tenemos que ir y remontarnos a qué era lo que teníamos hace un año, que teníamos hace 2 años, no, porque la información es actualizada y la tenemos disponible. Es transparente e inclusiva. Cuando nosotros tenemos una metodología y todos lo sabemos, es una carta blanca para que todos sepamos de qué estamos hablando y todos manejemos un mismo lenguaje. Y es inclusiva, ¿por qué? Porque incluimos a todos los procesos de la compañía, porque la gestión de riesgos es algo transversal y es algo que se emite o se direcciona desde el directorio, desde la gerencia. Entonces, incluimos a todos los procesos de la compañía. Si yo le pregunto a cualquier persona, en cualquier proceso, cuáles son sus riesgos, debería de darme razón y debería de saberlos. Por eso decimos que es inclusivo. Bueno, marco de referencia. Entonces, el marco de referencia es donde hay un compromiso de la dirección
Es súper importante que esto quede. Nosotros como gestores o como analistas de gestión de riesgos, es súper importante que hagamos énfasis en que la dirección se tiene que comprometer. Y la dirección se tiene que comprometer no solamente a decir, bueno, vamos a abrir el área, vamos a ampliar el área, vamos a poner una persona y no más, no. La dirección debe estar informado qué es lo que está pasando. Por eso es que nosotros hacemos informes semestrales o incluso a veces hacemos informes trimestrales de acuerdo a las prácticas de la empresa y a las exigencias pues, de cada país. La dirección tiene que saber de qué se está hablando, tiene que saber cómo evolucionan sus riesgos, tiene que saber si sus riesgos que están con una medición alta se manejan o no se manejan, se gestionan o no se gestionan, porque muchas veces vemos que el compromiso de la dirección es simplemente definir los recursos, ampliar el área y no más, y no. La dirección tiene que saber cómo se están gestionando los riesgos y cuál es su evolución. Por eso el área de riesgos semestralmente, digamos que presenta informes de esta gestión. Entonces, para hacer un buen diseño y marco de referencia para la gestión de riesgos, tenemos que entender qué es nuestra organización, entender cómo es nuestra organización, entender su cultura, entender su mercado, entender su ubicación, dónde estamos en el mercado, a quién pertenecemos, cuáles son nuestros competidores, cuáles son nuestras oportunidades. Entonces tenemos que entender muy bien la organización y todo su contexto como tal. Tenemos que establecer la política de gestión. ¿Cuál es la política? Todos la conocen. Esa política está actualizada. Esa política se ha ido adaptando a las necesidades. Tenemos que hacer una rendición de cuentas. ¿Cómo vamos nosotros a comunicar nuestra evolución y nuestra gestión de riesgos? ¿Lo vamos a hacer mediante qué? ¿Mediante qué informe? ¿Qué vamos a mostrar en esos informes? Integración de todos los procesos de la organización, efectivamente, porque es algo transversal. Tenemos que definir los recursos, tenemos que establecer el mecanismo de comunicación interna y presentación de informes. Esta comunicación no es solamente al interior de la compañía, sino también a los entes reguladores mediante la comunicación externa. Bueno, después de que nosotros tenemos todo este marco, que muchas veces no lo hacemos, no definimos cómo vamos a hacer nuestra presentación de informes, no entendemos nuestra organización muchas veces o creemos haberla entendido porque pues ya llevamos 10 años en la empresa, pero lo que les digo, todo evoluciona y tenemos que irnos adaptando a esas evoluciones. Ahí ya venimos a implementar la gestión de riesgos. Y el implementar la gestión de riesgos es poner en marcha, poner en práctica todo lo que definimos en ese diseño. Entonces implementamos el marco de referencias como tal, ponemos en marcha la política e implementamos el proceso como tal. El proceso es qué metodología vamos a tener, cómo vamos a administrar los riesgos, cómo lo vamos a hacer. Después de que nosotros hacemos esa implementación, viene un monitoreo y una revisión de ese marco. Ese marco no queda ahí, no queda establecido, no queda tallado en piedra, no. Ese marco también, así como nuestros riesgos evolucionan y cambian, ese marco de referencia también debe cambiar. ¿Y esto qué me permite? Esto es todo cíclico, esto me permite una mejora continua. Vamos retroalimentando, vamos poniendo en práctica, si vemos que esa práctica surge algo nuevo, lo retroalimentamos y así el ciclo se me va cumpliendo y se me va actualizando como tal. Inquietudes, preguntas, dudas, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere aportar alguna experiencia? Bueno, Patricia Gaitán escribe un comentario que dice, los riesgos a la mayoría de los procesos dependen del contexto organizacional. Sin embargo, hay procesos cuyos riesgos son estándar independientemente de esto, como pueden ser los riesgos de los procesos, tanto como auditoría, gestión humana, administrativa. ¿Es lógico? No, Patricia, si puedes activar
tu micrófono, por favor, porque no me es clara la pregunta, la inquietud que surge. Patricia Gaitán, si me escuchas, por favor, activa pues antes de continuar. Patricia. Buenos días. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, mira, es que pues básicamente cuando uno está comenzando a hacer, pues digamos ya en el proceso de consolidación de la identificación de los riesgos, sí, encuentra que pues obviamente hay riesgos en general que dependen del contexto organizacional, ¿sí? Entonces es decir que pues van a ser diferentes el riesgo de un banco, el riesgo de una compañía de seguros, el riesgo de una fiduciaria, ¿no? Sí. El riesgo de una fiduciaria pública, el riesgo de una fiduciaria privada. Básicamente en sus procesos misionales, ¿sí? Pero pues cuando uno habla de los procesos de apoyo, ¿sí? A los cuales también hacemos identificación de riesgos, sí, uno que muchos riesgos son estándar, independientes si se trata de una fiduciaria, por decir algo, el riesgo de que el conocimiento de la entidad se vaya por causa de rotación del recurso humano, pues eso está presente en cualquier tipo de industria, ¿me entiendes? sí. Riesgo propio del proceso administrativo, ¿sí? De girar órdenes sin los soportes, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces hay riesgos sobre todo no en los misionales, sino en los de apoyo, donde ve uno claramente que no dependen del contexto organizacional. Sí, tienes razón. Tienes razón, este tipo de riesgos que menciona Patricia, como los de recursos humanos y eso, digamos que sí pueden ser estándar incluso para diferentes sectores. Digamos que el análisis puede incluso ser muy parecido en cuanto a causas, consecuencias, pueden ser muy parecidos. Incluso la calificación también puede ser parecida. Pero digamos, o sea, ¿yo a qué me refería? Los controles son diferentes claramente porque pues claro, es la organización. Sino que yo a qué me refería al decir que somos un mundo aparte, porque mira, yo he estado en varias compañías, digamos que también desde el punto de vista de auditoría, digámoslo así, o de revisar un sistema. Y uno a veces, o me he encontrado con que, digamos, la misma consultoría le hizo la identificación de riesgos a la empresa A y B, la misma consultoría, digámoslo así. Y cuando tú vienes a ver los riesgos de la compañía A y B, digamos que como dicen, son el mismo sector, hacen lo mismo. Entonces, digamos que a veces uno encuentra con un copy-paste de una a la otra. Y ahí es cuando yo les decía y les recalcaba tanto a esas empresas, cuando ustedes vengan a hacer o cuando ustedes contraten un consultor que les venga a mostrar o que les venga a definir riesgos, yo les digo, no se dejen meter el gol de que ya me entregaron una matriz completica y yo los revisé por encima, sí, bien, no, bien, sí, bien, no, se aplica, no, sí, no aplica. Porque muchas veces nosotros nos dejamos meter el gol de que vienen y me dan un listado de riesgos, pero como que no vamos a hacerles un análisis un poco más detallado. Y cuando ya hacemos ese análisis un poco ya más detallado, es cuando nosotros nos damos cuenta que cada empresa es un mundo distinto. Así tengamos este tipo de riesgos que son los misionales, que pueden ser muy parecidos, si no iguales, porque recursos humanos lo podemos manejar de una manera muy similar. Entonces, por eso, a eso yo me refería cuando decía que somos mundos distintos. Podemos tener riesgos iguales, las causas pueden ser las mismas, digamos que puede haber una diferenciación en los controles, pero de pronto, digamos que la observación la hice de que nos tomemos un poquito de tiempo, o cuando uno llega nuevo a un área y te entregan todos los riesgos, y te entregan matrices, y te entregan listados, digamos que no comamos entero. Yo sé que es un poco de pronto más largo, yo sé que de pronto es un poco más tedioso, pero va a ser más objetivo al hacer de pronto un detalle un poquito más, digamos que en revisar estos riesgos como tal. A eso me refería, porque me he encontrado en varias empresas, que los riesgos de la empresa A es igualito a los riesgos de la empresa B. Y entonces muchas veces
no les hacemos unos análisis y pueden diferenciar cosas, como tú decías, Patricia, tema de controles u otro tipo de cosas que nosotros nos podemos encontrar y que nos hace un poco personalizar nuestra compañía. Riesgos sí los vamos a encontrar, incluso en diferentes empresas, por ejemplo, en una empresa reaseguradora los riesgos técnicos son los mismos. De empresa a empresa los riesgos técnicos de una reaseguradora son los mismos. Pero ya al hacer el análisis, ya ahí me varía. Entonces, por eso yo digo, somos un mundo distinto cada empresa. ¿Claro, Patricia? Sí, otra pregunta. Pues entendiendo básicamente tu explicación, que pues apunta a lo mismo, pues que ha sido la experiencia nuestra, en Sí. que pues, los misionales son diferentes, los de apoyo pueden atender a ser iguales. Voy hacia los riesgos estratégicos. Sí. Donde los riesgos estratégicos finalmente tienden a parecerse más a los de apoyo que a los mismos misionales, que uno ve que en general una identificación de riesgos es independiente del contexto organizacional y suena lo más ilógico porque pues el estratégico debería ser independiente para cada empresa, pero cuando uno va a hacer el riesgo estratégico de una fiducia, un banco, una compañía de seguros, una comisionista de bolsa, un sector real, pues básicamente es lo mismo, ¿no? El riesgo de la incapacidad de adaptarse al entorno, ¿no? Sí. La entrada de nuevos competidores, la regulación cambiante, ¿me entiendes? Entonces, sí. A excepción de muy pocos riesgos en el riesgo estratégico, así que también son como unos commodities para todos los riesgos donde básicamente las causas podrían cambiar o los controles cambian, pero en general el riesgo estratégico es muy parecido de una compañía a otra. Quisiera oír tu opinión sobre esta apreciación. Bueno, los riesgos estratégicos también pueden ser muy parecidos. Para mí la diferencia o que lo hace diferente de una a otra es el tratamiento que tú le des a esos riesgos. Son los planes de acción que tú vas a tomar respecto a esos riesgos. Si ese riesgo se me llega a materializar, digamos que tenemos el mismo riesgo y tenemos el mismo control para la empresa A, para la empresa B, para la fiducia A, para la fiducia C. Tenemos los mismos riesgos y tenemos los mismos controles. Pero entonces, ¿en qué se me diferencian a mí? Que ya es un tema ya más un poco más avanzado. El tema es cómo voy a hacer el tratamiento a esos riesgos. ¿Cuáles son digamos que el plan de mejoramiento o el plan de mejora que me lleve para que esos riesgos no se me materialicen? ¿Cuáles van a ser las actividades que voy a tomar para que ese riesgo si se me llega a materializar o si el impacto es muy alto, para yo hacer el tratamiento a ese riesgo? Ahí es donde yo puedo diferenciar o ver la diferencia entre un riesgo estratégico de una fiducia A y de una fiducia B. Es el tratamiento que yo le voy a hacer en el caso en que se me llegue a materializar. ¿Sí te doy respuesta o Patricia? Sí, muchas gracias. Muy clara tu respuesta. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a mirar a ver si hay alguna otra pregunta. ¿El micrófono a alguien? No, listo. Hasta el momento no, digamos que no tengo más inquietudes. Súper importante y valioso el aporte de Patricia. Gracias. Bueno, vamos a continuar. A ver. Vamos aquí. Dame un momento que dejé de compartir pantalla. A ver. Vamos a Eso. Más. Ay, ¿cómo hago para compartir? ¿Están viendo mi pantalla? A ver, un momento. A ver. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces fue acá algo que no sé qué salió. Ya voy a volver a poner la presentación. Bueno,
Entonces, para hablar directamente de la dirección, del compromiso que debe tener la dirección, como yo les decía, la dirección no solamente tiene que decir, bueno, acá están los recursos, acá los ponemos, gestionen y no más. Entonces, esos son como los compromisos que tiene que hacer pues la dirección o la gerencia con respecto a, estoy hablando de la corporativa, no la gerencia de riesgos, sino la corporativa, con respecto al sistema de gestión de riesgos. Entonces, deben establecer políticas relativas a la gestión de riesgos, tienen que hacer la aprobación del manual de riesgos, no solamente del manual versión 1, sino de todas sus actualizaciones. Tienen que hacer seguimiento y pronunciarse de acuerdo a... Ay, Dios, ¿qué pasó? Tienen que hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgo, bueno, operativo o el riesgo que se estén, que estén, digamos, presentándose. Establecer las medidas relativas con respecto a ese perfil. Tiene que pronunciarse si las medidas que el área de riesgos presenta son las adecuadas o no son las adecuadas. Pronunciarse respecto a cada uno de los puntos que tengan los informes periódicos, o sea, el área de riesgos lleva el informe y la dirección tiene que pronunciarse, hacer un pronunciamiento sobre esto. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con las medidas que vamos a tomar, considero que esto es lo que deberíamos de hacer. Entonces, esto hace que la dirección tenga como un papel más protagónico, pues no protagónico, pero sí más activo dentro de la gestión de riesgos como tal. Pronunciarse sobre la evaluación periódica del sistema de gestión de riesgos, no solamente del ente o del área que gestiona riesgos como tal, sino los órganos de control. Nosotros sabemos que adicional a nuestra área tenemos otros órganos como son la Contraloría, o como es una revisoría fiscal, o como es una auditoría interna, una auditoría externa, también tiene que pronunciarse respecto a eso, y proveer los recursos necesarios para mantener e implementar el funcionamiento del área en forma eficiente y efectiva. Esos son los compromisos. El compromiso no es solamente decir, bueno, voy a comprar una aplicación o voy a incluir otra persona más, que muchas veces dicen, no, el área se está quedando corta, no, incluyamos a otra persona y no más, no. Tiene que saber de cómo está su perfil de riesgo de la compañía. Entonces, el marco de referencia, todo eso hace parte del marco de referencia, entonces tiene que tener una política de riesgos. Esas políticas de riesgos tienen que ir alineados digamos que tienen que ir alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. Cada una de las etapas y elementos debe de contar con políticas. No solamente existe una política general y de ahí en adelante ninguna etapa o de ahí en adelante otro proceso u otro elemento. No tienen políticas, no. Cada política, digamos que cada elemento debe tener una política como tal. Las políticas que se adopten, pues deben de permitir un funcionamiento adecuado. No podemos hacer unas políticas súper elaboradas y que nosotros no podamos gestionar, o unas políticas digamos que muy estructuradas y que no vayan con la realidad de nuestra compañía, con la realidad de nuestra actividad, con la realidad de nuestra evolución. Tienen que ser políticas certeras, políticas que vayan de acuerdo con nuestra entidad como tal. Tiene que haber una integración de procesos, los procesos propios del sistema de gestión de riesgos tienen que ser parte de nuestra cadena de valor. Y pues tenemos que tener los recursos necesarios para implementar y mantener el funcionamiento del área como tal. El contexto externo. El contexto externo es cuando yo veo todo lo de afuera, cómo es el entorno cultural, cómo es el político, legalmente qué tenemos que tener, reglamentariamente cuáles son los requisitos que nos piden, esto ya sea de una empresa internacional, nacional, regional o local. Esto lo digo porque cuando tenemos empresas que tienen presencia en diferentes países, digamos que la metodología puede ser la misma, hablando de casa matriz y sucursales, debe ser la misma, pero tenemos que adecuarnos a la normativa de cada país también. Tendencias y motivadores claves que tienen impacto en los objetivos de la organización. Supongamos si estamos en una economía
muy inflacionaria versus a una economía que no es tan inflacionaria. Si tenemos una economía en la cual el dólar, si tenemos, digamos que actividades con el extranjero, el dólar sube de una manera más, digamos que más frecuente en otros países. O sea, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Esto relativamente, digamos, a los procesos core de la compañía como tal. Bueno, en un contexto interno que tenemos que tener en cuenta. La capacidad de la organización en cuanto a los recursos y el conocimiento que nosotros tenemos. No podemos pretender que una empresa pyme maneje y administre unos riesgos que de pronto no aplican o de pronto son muy elaborados. Por eso es tan importante y por eso es tan bueno este sistema de gestión, porque nosotros lo adaptamos a la necesidad, capacidad, tamaño, operación de cada una de las compañías. Los flujos de la información y los procesos para la toma de decisiones, las partes involucradas, quién hace parte de mi sistema de gestión de riesgos, a qué nivel lo vamos a llevar, lo vamos a manejar solamente de niveles de dueños de proceso o ya lo vamos a bajar un poco a las partes operativas, los objetivos y las estrategias implementadas para lograrlo, las percepciones, valores y cultura, la política y los procesos de la compañía, las normas y los modelos de referencias adaptados a la organización, la estructura de nuestra compañía, por ejemplo, la dirección, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. Esto es visualizar un contexto interno de la compañía como tal cuando uno hace una gestión de riesgos. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Con respecto al proceso de gestión de riesgos, entonces primero tenemos que definir una metodología, como se los mencioné al inicio de la presentación, una metodología que todos la conozcan y que todos hablemos sobre esa misma metodología. No puede haber metodologías 1.0, 1.3, no, una metodología estándar que toda la compañía conozca, que todos los involucrados conozcan. Definir la rendición de cuentas de los responsables. ¿Qué me van a rendir? ¿Cada cuánto me van a rendir? ¿A quién me van a rendir? Todo eso nosotros lo tenemos que definir pues, en el contexto como tal. Definir la extensión de actividades de gestión de riesgos que se van a llevar a cabo. ¿Qué vamos a identificar? Si va a ser por proceso, si va a ser por procedimiento, si va a ser por actividad, a qué nivel lo vamos a llevar. Definir la función en cuanto a actividad, términos, tiempo y localización. Esto es con respecto a, digamos, si yo tengo sucursales, cómo lo vamos a manejar con sucursales. Las relaciones entre un proyecto y una actividad particular. Si nosotros tenemos, era lo que les comentaba, si nosotros tenemos un proceso, muchas veces este proceso, muchas veces cuando nosotros hacemos identificación de riesgos, esto se me va involucrando con otras áreas, con otros procesos, con otros riesgos, entonces es donde nosotros empezamos a hacer como un involucramiento de un panorama más amplio. Definir los criterios de riesgos, cómo los vamos a calificar, cuáles son las medidas de probabilidades, cuáles son las medidas de frecuencia, esa medida de frecuencia qué significa, y todos las tenemos que conocer. Una metodología estándar, definir la manera cómo vamos a evaluar la gestión de riesgos, vamos a hacer una revisión mensual, anual. Si nosotros tenemos un perfil de riesgos, vamos a definir el apetito, entonces vamos a decir que los riesgos que están por encima de tal calificación, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer una revisión más específica sobre estos riesgos. Identificar y especificar las decisiones que se van a emprender de acuerdo a digamos, este perfil que nosotros tenemos. Identificar qué son los estudios que son necesarios para la elaboración del alcance y el marco de referencia. ¿Qué estudios vamos a tener? ¿Qué estudio vamos a tener? ¿Qué temas vamos a manejar con respecto al marco, pues, el marco de referencia como tal? Rendición de cuentas. Entonces, acá en el tema de rendición de cuentas,
es si, por ejemplo, contablemente, cómo vamos a registrar una pérdida que yo he tenido. Si es una pérdida económica, cómo voy a registrar su pérdida, en qué cuenta voy a registrar su pérdida. Vamos a tener una cuenta de recuperación, porque muchas veces tenemos seguros y la pérdida recuperamos una parte por un seguro que nosotros podamos llegar a tener. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir en qué cuentas van a ingresarse, cómo va a ingresarse, las recuperaciones también las vamos a tener en cuenta. Normalmente la normativa de cada país me dice en cuál cuentas contables, que son redundantes, van a ir esa pérdida por tipo de riesgo operacional. Con respecto a la divulgación de la información, entonces ahí es donde nosotros vamos a definir cada cuánto se va a hacer, por qué medio se va a hacer. Recordemos que nosotros tenemos que hacer una capacitación. Esa capacitación se va a hacer a toda la compañía, a todos los empleados. Se va a hacer por qué medio presencial, vamos a enviarla una por la intranet. Entonces aquí es donde yo defino cómo va a ser esta divulgación en cuanto a capacitaciones, en cuanto a informes, cómo va a ser el medio de comunicación con el ente externo. Muchas veces lo hacemos, el mismo ente, el ente define unas fechas, define unos tiempos, define una manera de cómo hacerlo. Entonces, es eso, cómo vamos nosotros a divulgar la información relacionada con el sistema de gestión como tal, en cuanto pues, a reportes y esas cosas. Los criterios de riesgos involucran para la toma de decisiones sobre la naturaleza y tipo de consecuencias que se van a cumplir y cómo se van a medir. Entonces, cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, ¿qué decisión vamos a tomar con respecto a algo que nos pasó? La manera en cómo se van a expresar las probabilidades, si se van a expresar de manera cualitativa, cuantitativa, qué significa cada una de esas medidas de probabilidades. También vamos a mirar el tema de los impactos, los criterios frente a los cuales se decidirá cuando un riesgo necesita tratamiento o no. Eso significa, el riesgo lo vamos a asumir, el riesgo lo vamos a compartir, el riesgo lo vamos a transferir cuando se llegue a materializar y de pronto sea un riesgo con un impacto muy alto. Si se van a tomar en consideración las combinaciones en riesgo y cómo se van a considerar, si vamos a tener, digamos, una empresa petrolera, vamos a combinar nuestro riesgo contratando una flota de autos que nos lleven las personas a la planta. Eso es con respecto al tratamiento. Voy a tercerizar, no voy a tercerizar. Me sale mejor contratar una flota que comprar mis propios autos. Bueno, esto es con respecto a las decisiones que se toman. Comunicación y consulta, pues hace énfasis a todo el plan de comunicación que yo voy a manejar. Tenemos que garantizar que se entiendan y tome consideración, y tomemos en consideración a todas las partes involucradas. La unión de diversas áreas y experiencia para identificar y analizar riesgos. Cuando nosotros tenemos riesgos compartidos, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a reunir las dos áreas, o primero me reúno con una área y después con la otra. Garantizar que los riesgos se identifiquen correctamente. Esto, pues, cuando yo divulgo la metodología. Asegurar la aprobación y el soporte para el plan de tratamiento, cómo vamos a hacer ese tratamiento, que era lo que les comentaba hace un momento. Lo voy a transferir, lo voy a asumir, voy a hacer un plan de acción, voy a implementar un nuevo control para que este riesgo se me reduzca, todas esas cosas. ¿A qué se refiere con combinación de riesgos? De pronto me expresé mal, combinación de riesgos no. Yo hacía referencia que de pronto un riesgo puede impactar a dos áreas, un riesgo puede impactar a dos procesos, no es una combinación de riesgos, es que un riesgo me puede llegar a impactar un área o, bueno, dos áreas, más áreas, el mismo riesgo como tal. Por ejemplo, el riesgo mío que yo lo doy como
como en una parte del proceso, como ya una salida en el proceso, se le puede presentar un riesgo. Ese riesgo puede ser una entrada para otro proceso. No es combinación de riesgos, es áreas con riesgos en comunes o procesos con riesgos en comunes. ¿Quién fue la que me preguntó? Natalia me preguntó lo de la combinación de riesgos. Natalia, quedó entendido lo de que no son combinación de riesgos, sino que ese riesgo me puede afectar a diferentes áreas o a diferentes procesos como tal. Si me escucha Natalia, por favor, respóndeme para saber si quedó clara sí, quedó clara. Bueno, continuemos entonces. Con respecto a la documentación, entonces en la documentación nosotros sabemos que tenemos que tener un manual, unos procedimientos. Entonces en esos manuales, en esos procedimientos tiene que quedar definido el objetivo y el alcance, la descripción de las partes pertinentes del sistema o de las partes integradas pues que hacen parte de ese sistema, cuáles son sus funciones, un resumen del contexto interno y externo de la organización. Muchas veces vemos manuales que no tenemos este contexto, o si no lo tenemos dentro del manual, por ejemplo, un anexo o una referenciación de ese análisis de contexto interno y externo que podemos hacer, los criterios del riesgo aplicados y su justificación, porque vamos a utilizar esta manera de calificar, porque vamos a tener esta medida de calificar la probabilidad, porque vamos a tener esta medida de calificar el impacto, las limitaciones que podamos llegar a tener, la metodología de valoración. Esto debe quedar no solamente en el manual, sino que en otras partes, pues no sé, divulgarlo de una manera periódica, cuál va a ser la metodología, o cuando yo haga una actualización de riesgos, cuando yo me siento con un dueño de procesos, con un proceso como tal, con un área como tal, recordarles la metodología que nosotros estamos utilizando, porque muchas veces vamos, identificamos, levantamos riesgos y listo, quedó la matriz, quedaron lindos los colores, quedaron lindos los riesgos, pero ellos no se saben la metodología y como que cuando volvamos toca volver a hacer como ese reproceso. Entonces es bueno como estar recordando cuál es nuestra metodología de identificación. Tenemos que tener documentados los resultados de esa identificación de riesgos, no solamente de la identificación inicial, sino también de sus actualizaciones, para que nosotros podamos tener como una visualización en el tiempo de cómo ha sido la evolución de ese riesgo. Recordemos que un riesgo no es solamente una foto, recordemos que un riesgo no tiene solamente una versión, sino que tiene varias versiones, varias evoluciones. Entonces como que tener una trazabilidad, una historia de esos riesgos como tal. Los datos y las afirmaciones y sus fuentes en la validación, los resultados de los análisis y su evaluación, el análisis de sensibilidad e incertidumbre que hicimos, las afirmaciones críticas de otros factores que sea necesario controlar, la discusión de los resultados, lo discutimos, no lo discutimos. Nosotros definitivamente queremos tener en cuenta la opinión de un juicio de expertos. Entonces cuando contratamos a un experto, cuando contratamos a un consultor, cuáles fueron los resultados de ese otro punto de vista, las conclusiones y recomendaciones y qué referencias hemos tenido. Con respecto a las referencias, qué metodología usamos para hacer este proceso. Utilizamos una metodología de esquina de pescado, utilizamos una metodología de lluvia de ideas, utilizamos una metodología de los 5 porqués. Bueno, cosas como esto es hacer referencia pues a lo que se utiliza para hacer nuestra gestión de riesgo. Bueno, vamos a hacer la definición. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran incluir? ¿O todo está bien? Lo pregunto porque más adelante vamos a hacer un ejercicio práctico. Pues si tienen dudas es bueno que las resolvamos en este momento. Bueno, continuemos entonces. Como les decía, la política es como una guía, es algo que dirige o encamina
es algo que es una directriz, es algo que orienta una actuación, ya sea de una entidad o de una persona o un grupo de personas como tal. La política tiene como misión que ayuda al cumplimiento en el logro de los procedimientos, porque son una guía. Deben ser dinámicas y flexibles con el paso del tiempo. La política se va ajustando de acuerdo a las necesidades y a los cambios que vienen dando un mercado, un área, una entidad. Entonces, no son rígidas, las podemos ir adaptando. Deben ser concurrentes y tener relación entre las diferentes unidades de la compañía como tal y las áreas administrativas. No se deben contradecirse y deben ser complementarias. Entonces, las políticas nos ayudan, deben establecer guías generales para que los trabajadores o los involucrados hagan sus actividades en lo cotidiano. O sea, es algo del día a día, no es algo extraordinario, no es algo que me va a pasar una vez y no más, no. Es algo que me debe regular el actuar cotidiano. Ejercer autoridad y nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a la toma de decisiones. Esas decisiones, pues como tenemos una política, deben ser coherentes y pues deben ser coherentes con la administración general. Nos norman procesos de trabajo, nos indican las fronteras dentro de los cuales se deben de llevar a cabo. La política nos da un alcance. Por ejemplo, la administración o la gestión de riesgos va a aplicar, supongamos, solamente a los procedimientos del negocio, los procedimientos core, a los procedimientos clave del negocio. Eso significa que si yo estoy haciendo riesgos para los procesos de apoyo, los otros procesos, entonces como que estoy haciendo un trabajo de más. Dar significados a los objetivos y las metas institucionales, simplificar e implementar el proceso de trabajo y nos ayudan a coordinar de forma eficiente los esfuerzos de la organización en la búsqueda de la misión. ¿Cómo debo redactar una política? La política se debe redactar de una forma clara y positiva. Debemos antes de nosotros redactar una política, debemos de decir cuál es la intención de esa política. Me debe señalar responsabilidad y criterios de actuación. Entonces debe ser clara, debe ser positiva, me debe de decir alguna responsabilidad y cómo debo actuar. Debe ser explícita sin llegar a un discurso, o sea, no puede ser una política de 2 hojas o una política muy extensa. Debe reflejar la trazabilidad a las diferentes áreas de la compañía y me debe agrupar en la medida posible por temas de importancia. O sea, si yo tengo varios temas a los cuales le debo generar política, es importante y sería bueno hacer una política para cada tema, no mezclarme en una sola política todos los temas. ¿Listo? Esto es importante porque cuando nosotros empezamos, cuando hacemos una gestión de riesgos y estamos empezando desde cero, empezamos por políticas. Y muchas veces uno ve una política que uno dice, no, pero ¿esto qué es? O incluso uno mismo no sabe hacer una política y empieza a mezclar y utiliza un lenguaje muy técnico. No, tiene que ser muy claro porque la política va para todas las personas de la compañía. Entonces, usar palabras, ¿cuáles son las recomendaciones? Usar palabras y frases simples, utilizar solo palabras necesarias, no adornemos con tantas palabras, evitar escribir oraciones y párrafos muy extensos. Por ejemplo, hay personas, yo soy una de esas personas que escribo como con mucha arandela, como con mucho adorno, entonces podemos reemplazar de acuerdo a lo establecido en, eso lo podemos sustituir por establecido en. Entonces, sobra el de acuerdo a lo, o sea, ese de acuerdo sobra, o sea, hacerlo lo más sencillo posible. Evitar repetir texto que ya incluye en otro apartado,
considerar que cualquier persona que lea el documento lo entienda. Por eso tenemos que hacerlo con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, porque desde el director, desde el gerente, hasta una persona operativa, di tú en un cajero hablando de un banco, un cajero pueda llegar a entender lo que nosotros queremos decir con esa política. Sea consistente y utilicemos, digamos, unos mismos términos, y pueden incluir ejemplos para facilitar la comprensión. Si de pronto decimos algo y es algo que no se pueda llegar a entender, podemos citar un ejemplo. Recuerde que para lo que, o sea, tenemos que recordar que de pronto para lo que nosotros es simple, porque nosotros ya llevamos gestionando riesgos y nosotros podemos hablar de un apetito, de un nivel de aceptación, de pronto para nosotros es algo que ya lo manejamos día a día y lo entendemos también. De pronto para una persona que no está dentro del sistema, pero que necesitamos que entienda, no lo sepa. Entonces tenemos que ser muy claros con esto. Usemos en lo menos posible, usemos sinónimos. Si utilizamos en una política de servidores públicos, utilicemos en todo lo que vamos a redactar de en adelante la misma palabra, servidores públicos, porque después vamos y nombramos funcionarios públicos y no nos van a entender o creen que estamos hablando de otro tipo de personas. Entonces, no utilicemos tantos sinónimos. Y recordemos que su documento solo se va a incluir estrictamente lo necesario y aquellos que generen un valor agregado. O sea, la política tiene que ser concisa, tiene que ser clara, tiene que estar redactada sin tanta arandela, como digo yo, sin adornarla tanto, tiene que ser comprensible, que cualquier persona que la lea la pueda llegar a entender. Bueno, y eso es digamos que esa es toda la teoría. Ya vamos, ¿quién es el responsable de estructurar las políticas? El responsable, Natalia Rojas, me acaba de hacer una pregunta, que quién es la persona es responsable de estructurar las políticas. En un sistema de gestión, las políticas las debe de hacer el gestor de riesgos. No sé cómo lo llaman, bueno, en Colombia lo llamamos gestor de riesgos. La política general dice que la dirección es el que la debe definir, pero pues la dirección muchas veces sí, se entera y sabe de riesgos, pero digamos que no es la persona, si no sabe mucho, si no tiene conocimiento apropiado, debería de redactarla el gestor de riesgos como tal o el área de riesgos como tal, y debe ser aprobada por la dirección, y pues todas las personas deben conocerla. Entonces, la persona más adecuada para hacerla, de pronto en mucha normativa dice que debe de definir y establecer la política de riesgos, es el directorio, pero no. Yo considero, y pues en la experiencia que he tenido, creo que los más adecuados para definirla es el área de riesgos con el gestor de riesgo en la cabeza. Listo, hemos terminado, digamos que todo lo que es nuestra parte teórica. Voy a abrir los micrófonos y en forma ordenada. Necesito saber si tienen alguna duda o inquietud antes de irnos con el ejercicio, porque pues el ejercicio lo vamos a hacer cada uno y después lo vamos a compartir. ¿Dudas, inquietudes? Ya les abro el... Ay, ¿cómo se llama? Hola a todos. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Alguno tiene alguna inquietud? Sí, perfecto. Ok. ¿Alguno tiene alguna inquietud? ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? ¿Cómo te doy la respuesta? Bueno, entonces, como ninguno tiene inquietudes,
vamos a hacer el ejercicio práctico. El ejercicio práctico tiene, me quedó uno. Tiene unas preguntas. La primera va a ser realizar un análisis del contexto interno de cada una de las compañías en la cual ustedes trabajan. Entonces, cada uno me va a hacer o si están con varias personas, me van a hacer un contexto interno. Vamos a definir nosotros la política de gestión de riesgos. Define la política, definimos una política de gestión de riesgos, establezcamos cuáles son los procedimientos a los cuales nosotros le vamos a hacer gestión de riesgos y vamos a definir los criterios para un informe interno que nosotros vamos a definir. Vamos a definir cuál es su periodicidad, el responsable, a quién va a ser dirigido y temas a tener en cuenta. ¿Qué les parece si para este ejercicio práctico nos tomamos 15 minutos?